El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él le respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. A ver, brevemente sentados, por favor. De niño siempre me gustaron mucho los malabaristas y pues esas personas que tienen la capacidad de poner en el aire de una manera armoniosa diferentes objetos de más de 2, a veces 3, 4 o hasta más, y luego lo hacen más complicado. A veces son cuchillos, son pesas, son algo que pues normalmente pues uno no puede hacer. Recuerdo que lo más que he logrado de pelotas manejar son 3 en el aire. Y luego de ahí todavía algo más fascinante, los equilibristas que caminan en una cuerda sin caerse. Y a veces hasta hacen sus shows arriba, como que se caen, no se caen, como que se levantan, no se levantan. Me fascina. Se me hace increíble esa capacidad de, a pesar de todos los movimientos, mantengan el equilibrio, mantengan la cordura, mantengan la estabilidad para no caerse. Y luego también están aquellos, que es otra cosa que admiro, que tú les puedes poner cualquier cosa y te lo ponen en una posición que normalmente no es y no se cae. Estoy hablando, por ejemplo, de un cuadrado. Pues un cuadrado tú lo pones en la base, uno de los lados, y está, pero él lo pone en una arista, en una de las orillas. Era una mujer. Y lo pone así y busca el equilibrio y lo deja parado. Y luego aparte le va poniendo más cosas arriba. Entonces, o sea, ¿qué le pone pegamento o cómo le hace, no? Esto a mí siempre se me hace, y a veces creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Con una cuchara, un tenedor que a veces le ponemos para ver si logramos el equilibrio, o cruzar 2 tenedores así con los dientes para después poner un palillo y tratar de que se mantenga el equilibrio. Bueno, yo he hecho muchas cosas de esas, yo no sé si ustedes, pero a mí se me hace fascinante. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la palabra? Si fueron ustedes atentos, ¿cuántas veces mi querido Juan en la primera carta dijo permanezcan? Vamos a ver. Primero dice, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es Cristo? Ese es el anticristo porque niega al Padre y al Hijo. Nadie que niegue al Hijo posee al Padre, pero quien reconoce al Hijo posee también al Padre.
Que permanezca pues en ustedes lo que desde el principio han oído. Si permanecen en ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo del Padre. Esta es la promesa que Él mismo hizo, la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Recuerden que la unción del que han recibido permanece en ustedes y no necesita enseñanzas de nadie. Esta unción, que es verdad y no mentira, los ilustra a través de todas las cosas. Permanezcan pues en Él como la unción les enseña. Así pues, hijos míos, permanezcan en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos plena confianza y no nos veamos confundidos por Él en el día de su venida. 6 veces. ¿A qué le suena a una mamá que está fregando con lo mismo? Que está, ya hicieron. Ay, mamá, ya oí, pero no lo haces. Y así como que está insistiendo una, otra, porque sabe la mamá que a veces los hijos dicen que sí, pero no dicen cuándo, como dice la canción. Entonces, es interesante cómo Juan utiliza pues esa pedagogía y esa caridad, ese amor que tiene para dirigirse a la comunidad que él escribe, a la comunidad juánica que le llaman. Vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia, porque a veces cuando lo traducen me le cambian algunos aspectos. San Judas, no. Dice, permítanme, San Juan capítulo 2, de la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 22 al 28. Otra vez Apocalipsis, acá está. Juan, carta de San Judas. Dice así, entonces, ¿dónde está? Acá está, tercera carta de Juan, primera, segunda. Y estamos buscando capítulo 2, versículos 22 al 28. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si en vosotros permanece lo que oísteis desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. Esto os escribo respecto a los que quieren extraviarlos. En vosotros, empero, permanece la unción que de Él habéis recibido, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Mas como su unción os enseña todo, y es verdad y no mentira, permaneced en Él, como ella os ha instruido. Ahora pues, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifestare tengamos confianza y no seamos avergonzados delante de Él en su parucía, o sea, en su segunda venida. Aquí el planteamiento es interesante. ¿Qué significa permanecer? Que existe la posibilidad que te muevas. Así de fácil. No te muevas, quédate aquí, permanece aquí. Por ejemplo, a un soldado se le da la orden, cuida este lugar, no te muevas. Lo vemos con los videos que sacan, ¿no? De los soldados allá en Inglaterra, el famoso soldado con su traje rojo, negro y su sombrero, y parece que no fuesen humanos, son robots, ¿no? Están firmes, fijos, y hay gente que va y se toma fotos y a veces los quieren molestar y no se mueven, a menos que se pasen, pues sí se descuentan al tipo, pero permanecen ahí. ¿Qué significa en la vida espiritual? Voy a compararlo con otra cosa que me viene a la mente, que el concurso que existe de leñadores, que ponen un leño, un tronco en el agua, y se suben los leñadores y empiezan a correr y a frenarlo para tumbar al otro. No sé si los han visto, ¿no? Pues a ver si ves más cosas que te entretengan y no estar viendo cosas que no debes. El caso es que
hacen el juego de pies rápido para avanzar, detener, frenar y que el otro caiga. Y qué difícil es mantener el equilibrio cuando pues otro te está moviendo el tapete. O sea, aquí en el caso es el tronco. Hacerte perder el centro para que tú termines cayéndote. Por algo, mi querido Juan, el apóstol amado, menciona 6 veces, al menos en estos versículos, permanecer. ¿Por qué? Porque va a haber situaciones que nos van a tumbar, que nos van a zarandear. ¿Y qué tengo que hacer? Levantarme para continuar en el lugar que se me ha puesto. Y el elemento fundamental en el cual yo no debo permitir que me muevan, y si me mueven, tengo que regresar, si me caigo me levanto, es en la fe de aquel que ha venido a dar su vida por mí. Esto es lo que no podemos permitir que nos quiten. Puede zarandearnos, como a todos. Todos hemos tenido crisis, todos hemos tenido momentos en donde cuestionamos la fe, cuestionamos a Dios, nos cuestionamos a nosotros y decimos, ¿y por qué Dios hace esto? O me habré equivocado y habré tomado la decisión equivocada, o ¿por qué me pasa esto a mí? Y es cuando somos zarandeados. Algunas veces caemos en el pecado, que es caer del centro de tener esa confianza o tener esa obediencia en Dios, y hacemos las cosas diferente, de acuerdo a nuestro entendimiento, a nuestro querer o a nuestro pensar. Entonces, en el planteamiento, una de las cosas que ataca mucho este centro es la mentira. La mentira. Y en la mentira, desgraciadamente, pues se presentan realidades como verdaderas, pero que no lo son. Situaciones que pueden atraer, que pueden ser una trampa para que nosotros perdamos ese centro y nos volvamos hacia una situación o pecado, o demonio o quien sea, pero que no sea Cristo. Y dice mi querido Juan, hijos míos, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es Cristo? Tú y yo hemos sido mentirosos. No porque lo neguemos con nuestra boca, pero lo negamos con nuestras acciones. Pero esa es la idea, seguir luchando. Que es diferente a decirlo, no, yo no creo y me alejo. O sea, yo creo, pero reconozco que no siempre es mi centro, no siempre camino y me apoyo en él. A veces caigo en esa mentira por mis miserias o por las miserias de otro que me arrastran y que me hacen perder mi confianza, mi obediencia y mi confianza en aquel que ha venido a salvarnos. Entonces, ¿quiénes son los que negamos a Jesús? Cuando nuestras obras no son de acuerdo a lo que profesamos. Y podemos corregir y decir, me pequé, la regué. Pero el problema es cuando yo no quiero reconocer, cuando yo me hago de la vista gorda o cuando yo justifico el haber perdido el centro, el equilibrio y no permanecí en la fe que fui educado, que fui formado, la fe católica, porque a veces ni siquiera me he dado a la tarea de conocerla. Me limito, me conforme a lo que dice el padrecito. Y a veces los padrecitos podemos decir herejías, burradas, tonterías y cosas contrarias, y la gente se lo cree porque no tiene a Cristo, tiene al padrecito, a la monjita o a quien sea como centro de su equilibrio. Y bueno, dice, ¿quién es el que niega que Jesús? Ese es el anticristo. Ya tengo una prédica de hace un par de días de quién es, que fue la del 31 del sábado, no es cierto, del sábado, bueno, fue la del 31 a las 12, creo que fue el martes, y que hablábamos de qué equipo juegas, o juegas con Dios o juegas con el anticristo. Entonces, es el anticristo porque niega al Padre y al Hijo. Nadie que niegue al Hijo posee al Padre, pero quien reconoce al Hijo posee también al Padre. O sea, yo puedo
negarlo por mis acciones, pero no quiero negarlo. Y es cuando viene la lucha espiritual, la lucha de hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Eso es la realidad de todos nosotros. Esa es la situación humana a la cual nos enfrentamos. Entonces, la tarea es permanecer. Vas a ser zarandeado, te van a mover el cable, te van a mover el tronco y te vas a caer, porque Satanás es astuto y desgraciadamente a veces utiliza a las personas, y a veces ellas ni cuenta se dan, para alejarte, para desubicarte, que pueden ser las miserias del otro, que puede ser la mamá, que puede ser los hijos, que puede ser el esposo, o que puede ser el vecino, o tú mismo, que llevas esa situación. Entonces, que permanezca, pues, ¿qué tiene que permanecer? Lo que desde el principio han oído, o sea, la tradición. Tiene que permanecer la tradición, la original, la verdadera, no la que cada quien proclama que la tiene y que dice y que hace y que deshace. No. Y esta tradición viene de hace 21 siglos. Pero ¿cuántos se han dado a la tarea de conocerla? ¿Cuántos se dan a la tarea de estudiarla, de prepararse? Si yo les preguntara cuántos dogmas tiene la Iglesia Católica, y no me van a saber decir, y ya ni les pregunto cuáles son. Entonces, a veces puede venir Juan de las Canicas y decirnos cosas que son contrarias a lo que creemos, y decimos, no, yo quiero mucho a este padrecito, yo quiero mucho a este predicador, yo quiero mucho a esta monjita, yo quiero mucho a mi papá, pero lo que me está diciendo no es. Entonces yo permanezco en esta fe, en esta tradición, y es responsabilidad de ustedes crecer en ella. Dice, si permanecen ustedes lo que han oído desde el principio, entonces, ¿qué es lo que me hace mover? Lo que oigo, lo que me enseñan, lo que me dicen. Y esto puede zarandear completamente mis creencias, mis valores. El escándalo que viene de una persona, por ejemplo, un sacerdote, que ya ha habido casos graves, muy tristes y dolorosos de abuso de personas pequeñas, de niños. Entonces, escandaliza. Pero esto no quiere decir que la iglesia y las enseñanzas estén mal. Como cuando uno va con el médico y el médico es una piltrafa, no sabe y te hace más daño que bien. No, ya no creo en la medicina. No, la medicina no es mala, solamente que te tocaste con un mal médico y otros intereses de las farmacéuticas, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, si permanecen ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo. Óiganlo bien, el proceso de permanecer es escuchar, aprender y obedecer y confiar en lo que se nos ha enseñado, porque es la única forma de permanecer con Dios, con su Hijo. Tú puedes creer que permaneces porque te das golpes de pecho, rezas, vas a misa y todo, pero no estás viviendo los principios fundamentales de tu fe. Tienes un crucifijo, tienes un rosario, pero no estás con Dios, porque no estás permaneciendo en esas enseñanzas que deben de ser fundamentales. Entonces, si permanecen ustedes en lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. ¿Y cuál es esta? ¿A qué me lleva esta permanencia? Dice, a la promesa que Él mismo nos ha hecho, la vida eterna. Vean la importancia de entender esto, porque está en juego la vida eterna. Porque muchos dicen, y especialmente los protestantes, dicen, la fe basta. ¿Ok? Y usted les dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te demuestro mi fe. Lo dice Santiago.
Es importante entender entonces lo que significa permanecer, porque esto me lleva a la vida eterna. Pónganse a pensar lo que han hecho por sus hijos para que permanezcan en la fe. Y ha sido solamente llevarlos al catecismo y ya. ¿Ustedes creen que con eso van a permanecer? Vean lo poco que hacemos y no nos damos cuenta del problema tan grande que tenemos. Dice, esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. En el programa anterior yo estaba hablando que es obligación de todo cristiano, de todo católico, hablar con la verdad y desenmascarar la mentira, siempre. No podemos quedarnos callados, pero hay personas que se dedican más a ver lo que está mal en el otro y no terminan con la caridad. Si yo sé que alguien está mal, ¿qué es lo correcto que tendría que hacer? Ir y decirle, oye, estás mal. Probablemente no me haga caso y me tire de a loco. Pero yo voy a cumplir la primera parte. Y la segunda parte, terminar pidiendo por esa persona. Pero cuando una persona se dedica a atacar y decir, está mal, está mal, está mal, ¿y qué fregado estás haciendo tú para que esa persona, con tu oración, con tu sacrificio, empiece a tener ese centro? Y más si es autoridad, y más si es una persona que tiene responsabilidades. Pero cuando solamente vemos lo malo, entonces tengo un problema que no me permite ver también lo bueno. Nadie es perfecto, ni tampoco nadie es tan maligno como para hacerlo conscientemente. Todos tenemos cola que nos pisen. Y por eso cuando a veces se da estas situaciones de las confesiones, padres, que yo no sé si fue pecado porque estábamos en reunión y la familia y empezamos a hablar de la cuñada, que es esto, que es aquello. Ok, todo lo que dijeron es verdad, sí. Ok, entonces, ¿qué beneficio trajo esto? Pues nada, desahogarnos. Ok, ¿y en qué terminó? Pues en nada. Entonces ahí ya hay un pecado, porque estás jugando de juez, estás juzgando y ya estás condenando. Es mala, es mala, es mala, es. Sí, puede ser que tenga un problema, pero la caridad es, ok, ya dimos cuenta que está mal. Yo como católico tengo que orar por esa persona, y si soy capaz de denunciar públicamente a alguien que está mal, tengo que tener los pantalones para decir, pido por él, pido por ella, pido por ellos. Porque si no, entonces ya soy juez y soy verdugo. Y el único que tiene el poder de juzgar es aquel que tiene el poder de salvar. Entonces hay que tener cuidado. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Hay mucha gente que nos induce al error, pero no por maldad, por ignorancia, por ceguera, por terquedad. Y no me corresponde decirlo, tal vez habrá algunos verdaderamente porque existe la maldad, pero no creo que haya una persona 100% mala. Simplemente es una persona con muchos problemas. Pero bueno, a diferencia los psiquiátricos, ¿no? Los psicóticos, pero que también pues tienen ahí un serio problema. El caso es que si ves el mal, ora, pide, corrige. ¿Yo cómo voy a corregir a la presidente de México si yo creo que está mal? Me da mucha risa los partidos políticos. Cuando no están en el poder, todo está mal, y es que es esto, y es que aquello, y es que el otro. Y cuando están ellos en el poder, yo todo lo estoy haciendo bien, todo lo hago perfecto. Y los otros, no, es que está mal. O sea, ¿puedes confiar en una persona que se dedica solamente a hablar mal y que no reconoce lo que estén haciendo bien? Tú dices, como que no te da mucha confianza esas situaciones. Pues imagínate también a nivel de las personas.
Bueno, dice, les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Recuerden que la unción que de Él han recibido permanece en ustedes. Es hacer uso de conciencia. Yo ya soy bautizado, yo ya tengo mi confirmación, y si tengo el sacramento del matrimonio, con mayor razón. Soy ungido, o sea, soy escogido, tengo el poder, permanece en mí, aunque a veces yo lo rechace por mi pecado. El Señor no me da la espalda, nunca. Que yo no quiera aceptar su misericordia y que luego caigamos en un escrupulosismo, es que yo no lo merezco, es que yo mejor me alejo. No, porque estás negando la unción, estás negando la posibilidad del perdón, de la misericordia y de la gracia de Dios para hacer lo correcto. No caigamos en ese pecado que es uno de los que no se perdona. Negamos la misericordia de Dios. ¿Y por qué no se perdona? Porque si te mueres así, pues obviamente estás negando. No, dice, recuerden que la unción de Él que han recibido permanece en ustedes y no necesitan enseñanzas de nadie. No significa que esté contradiciéndose. La enseñanza que no necesitas es aquella que no es de acuerdo a la fe, a la tradición. Esa es la que no necesitas. Conoce primero tu fe y entonces podrás dialogar o podrás saber y discernir y decir, esto no está bien. Esta unción, que es verdad y no mentira, los ilustra a través de todas las cosas. Permanezcan pues en Él como la unción les enseña. Y esto cuando tuve unos bautizos hace un par de semanas, y les explicaba a los papás y a los padrinos la tarea tan grande que tienen de precisamente enseñarles el poder del sacramento que están recibiendo y entrenarlos para que vivan esa gracia, porque nada más hacen el bautizo y se olvidan, hacen la primera comunión y se olvidan, hacen la confirmación y ya nunca más trabajan en la enseñanza, ¿sí? Permanecer. Así pues, hijos míos, permanezcan en Él. O sea, todo esto es solamente para permanecer en Dios. El que no escucha y no obedece, no permanece en Dios. El que no conoce su fe y no la pone en práctica, no permanece en Dios. Y tristemente, tal vez la mayoría no permanece en la gracia de Dios por ignorancia culpable. ¿Por qué culpable? Porque pudiendo prepararse, no lo hace. Pudiendo conocer, no les interesa. No se preocupan por su formación espiritual, por su crecimiento. ¿Sí? ¿Y cuál es el riesgo? ¿Cuál es la situación? Vean ¿cómo decirles? Hay pruebas que te ayudan a detectar un problema de salud. Una clásica es la prueba de esfuerzo. Una persona que tiene un problema en el corazón, lo monitorean, le ponen cables por todos lados y lo ponen a caminar. Y luego, si se puede, a trotar, porque a lo mejor tiene una angina de pecho. Sale a relucir el problema. O te hacen una prueba en la sangre, sale a relucir tu diabetes o tu hipercolesterol o tu problema de cáncer, lo que sea, sale a relucir. Algunas veces ya sale a relucir cuando ya no hay remedio, como los cánceres terminales, donde pues te dan un tratamiento paliativo pero no curativo, para medio llevarla cachetonamente hasta el desenlace final. Pero aquí lo interesante, cuando se nos habla, por ejemplo, del fin del mundo, se nos habla de nuestra propia muerte, nos confunde, porque sabemos que vamos a estar en ese juicio. El que permanece
no se confunde. No quiere decir que quiera morirse, sino que está preparado para la muerte y para el juicio, como aquel estudiante que, recuerdo cuando yo daba clases en la Universidad de Medicina, y a veces no les avisaba a los alumnos, va a haber examen, pero su obligación es estudiar todos los días, lo que yo les voy dando. Y había una alumna, no me acuerdo su nombre, brillante, era la primera, me decía, doctor, hágamela, porque era práctica el examen. Les ponía un paciente y ellos tenían que hacer las maniobras de exploración. Y ella, y se veía que ella estudiaba. Entonces, cuando yo les decía, va a haber examen, ella se paraba y siempre era la primera. Y los que no, hombre, hacían, ay, que ya se acabe la hora, se iban hasta atrás para que, es que no me toque, que le toque. Y a veces por mula, ándale, tú que estás, vente para acá, preciosito, véngase para acá. Y dice San Juan, fíjense qué interesante, permanezcan en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos plena confianza. Y no nos veamos confundidos por Él en su parucía. O sea, cuando seamos juzgados. Y no porque nos actemos de santos y perfectos, sino porque recurrimos a su misericordia. Y bien o mal, luchamos por hacer su voluntad. Como dice Pablo, no me juzgo a mí mismo, pero mi conciencia no me reprocha. ¿Cuántos pudiéramos decir lo mismo? Nuestra conciencia, ¿cómo nos tiene? Y ahí es donde, por eso, ¿de qué sirve asustar? ¿De qué sirve hablar? Que vienen guerras, que viene esto, si no ayudamos a la conciencia, a estar preparados, ya sea que venga el fin del mundo, que venga tu propia muerte, estés preparado. Y no te confunda, o sea, no entres en pánico, no entres en miedo, no entres en una situación que ponga en peligro tu alma. Es que me hicieron una brujería y fui con un brujo que me dijeron que me estoy muriendo para que me haga una limpia. Entraste en pánico y perdiste la gracia y precisamente quedamos confundidos. No estoy hablando del miedo natural a la muerte. Todos tenemos miedo de morir, pero una cosa es el miedo y otra cosa es el pánico, la confusión y que esto, que aquello. Recuerdo a este niño, creo que es Domingo Salvio, Salvio, sí, con San Juan Bosco, que les preguntó, ¿y qué pasaría si mañana o sucede el fin del mundo en unas horas? ¿Qué harían ustedes? Y este niño le dice, pues seguir haciendo lo que estoy haciendo. O sea, hacer lo que tengo que hacer. Si te dijeran ahorita, mañana te mueres, ¿seguirías tranquilo? O sea, decir, bueno, pues ya me toca. Estoy en paz con todo mundo. No tengo problemas con nadie. Y si tengo, bueno, pues traté de arreglar, no se pudo. He hecho lo que tenía que hacer. Y no termino confundido. Pero a veces tienen que pasar cosas. Y algunos que han estado cerca de la muerte es cuando dicen, ay, me cayó el 20, se corrigen un tiempo, pero ya después otra vez. Por eso, mantengamos el equilibrio y no permitamos que el enemigo nos tumbe del tronco, para que ni enseñanzas corrompidas, ni problemas, ni sufrimientos nos quite de permanecer. Sabemos que es algo que tengo que buscar el equilibrio, porque mi condición humana, la condición del mundo y de Satanás, de la carne y del demonio, va a tratar de tumbarme. No te preocupes, te levantas y vuelve a permanecer. Por eso tenemos el bellísimo sacramento de la confesión. Hagamos un momento de silencio. ¿Qué nos dijo hoy el Señor en su palabra? ¿Y a qué nos invita el Señor?
que necesitamos hacer. ¿Qué necesito? El primer paso que tengo que tomar para que esta palabra sea vida en mí.